Hola amigos, buenos días. Voy a continuar hablando sobre las discusiones y los debates políticos que hay en el foro de la ciudad suiza de Davos. Un foro que se celebra todos los años, especialmente en el mes de enero, aunque en algunos otros años ha sido en otro mes, pero prácticamente cada año se celebra. Se reúnen pues la élite mundial, la gente más influyente del mundo de la política, de las finanzas, de la intelectualidad, del arte, etcétera, etcétera. Bueno, pues ayer os hablé en uno de mis vídeos del magnífico discurso de Javier Milei, que yo creo que ha sido el discurso más brillante. De todo lo que se ha debatido en Davos, lo mejor ha sido lo que ha expuesto Javier Milei, que el mundo está en peligro en el sentido de que se va camino hacia el socialismo. La Agenda 2030 nos lleva al socialismo, a las regulaciones, al intervencionismo estatal. Y esto es todo lo contrario de la libertad. Y por lo que hay que abogar es por las libertades, porque todos los problemas que haya no son con regulaciones, con imposiciones, con actitudes dictatoriales, sino consintiendo y fomentando la libertad. Porque con libertad, con los talentos de cada individuo, con las potencialidades de cada país, es así como vamos a salir adelante de los problemas. Ayer intervino Pedro Sánchez con un discurso totalmente distinto al de Javier Milei. El discurso de Pedro Sánchez lo encontré muy en línea de la Agenda 2030. Incluso diría que Pedro Sánchez es el Aladid de la Agenda 2030 e incluso diría que es el títere de las élites económicas que quieren controlar el mundo, que quieren adueñarse del mundo y quieren hacer todas las políticas a su gusto, que se cuestan a su gusto. Y Pedro Sánchez es el títere. Esto sí, tiene unas grandes capacidades de oratoria. Sabe expresarse muy bien, sabe hablar muy bien. No hay que olvidar que en la época de los romanos había lo que se llamaba el cursus honorum, es decir, la carrera política que hacía el ciudadano para participar pues, en la toma de las decisiones del Estado romano, que se terminaba en el Senado y con la acumulación de una serie de cargos, pues empezando desde el más bajo de cuestor, pasando por el de pretor, edil, cónsul y censor, entre otros. Entonces tenía que prepararse mucho para la oratoria, para la retórica. Y Pedro Sánchez, como los antiguos políticos romanos, pues también se le ve muy preparado. Lo digo porque el discurso de Pedro Sánchez, aparte de que es bastante brillante, bastante convincente, es totalmente falso. O sea, que Pedro Sánchez expone los argumentos que le interesa a, digamos, a sus superiores, a los que forman parte de la Agenda 2030. Un discurso totalmente distinto al de Javier Milei. El discurso de Pedro Sánchez, la Agenda 2030, significa un discurso de dictadura, un discurso de lo que él mismo se define, socialista. El socialismo es la máxima intervención del Estado en los asuntos del país y el recorte cada vez mayor de libertades. Y en esta línea entra Pedro Sánchez. Se puso a cuestionar pues, el tema de la guerra de Ucrania. Siempre Pedro Sánchez está criticando la guerra de Ucrania, está echando las culpas de los males de Europa, las culpas de los daños económicos de Europa a la guerra de Ucrania, pero nunca explica la guerra de Ucrania cuál son el origen de la guerra de Ucrania, por qué causas hay guerra en Ucrania, cómo se debería terminar la guerra de Ucrania. De esto no habla. La guerra de Ucrania la ocupa, la guerra de Ucrania, la economía va mal, hay mucha inflación, los precios han subido mucho, las cosas van mal por culpa de la guerra de Ucrania. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra de Ucrania? Pues os lo voy a aclarar. La guerra de Ucrania es, al resumir las cuentas, un problema de una amplia minoría étnica, la rusa, y un problema de intereses económicos. Las oligarquías, las multinacionales, la élite económica tienen muchos intereses en Ucrania y realmente esto es lo que está detrás de la guerra de Ucrania. También critica la guerra de Israel, pero no hay que olvidar el brutal atentado terrorista que se produjo en territorio israelí por parte de Hamas, el poder político que está gobernando en Ucrania, que se consideran como terroristas,
perdón, en Palestina, me refiero, la franja de Gaza. Entonces, se critica la guerra, sí, que Pedro Sánchez condena el ataque a Israel, pero exige que cese de las hostilidades. Bueno, es que hay que conocer a fondo qué razones hay detrás de toda esta guerra, qué intereses salen ganando, cuáles favorecen o cuáles no favorecen. Hay que conocerlo más a fondo para saber si se tiene claro que tiene que haber un vencedor. Te interesa de qué bando sea el que tenga que ganar la guerra. Y de esto no lo habla. O sea que transmite el mensaje de hacer ver que es un pacifista, que está por la paz, pero no va a fondo a los asuntos de la guerra, porque no todo es blanco ni todo es negro. Todo es una combinación de grises y hay que tenerlo presente y en cuenta. Bueno, pues, ¿qué habló Pedro Sánchez? Habló que España va muy bien, que la economía española, pues, es la que más rápidamente ha reducido la inflación, es la que más ha crecido de toda la Unión Europea, es la que más ha reducido el déficit público. Pero si todo esto es mentira, España va mal y va peor. Desde que gobierna Pedro Sánchez va por peor. Por mucho que se pongan las medallas de las subidas de los salarios mínimos o las subidas de las pensiones, España va mal. En cualquier ciudad de España, en cualquier pueblo, te paseas por las calles y verás que están llenos de locales cerrados. Locales que podían ser empresas, podían ser tiendas, incluso si te vas a los polígonos industriales, también se ven muchas naves que están cerradas. Es decir, que no se crece económicamente, que no se trabaja. Amén de que tenemos un gravísimo problema de paro. Hay mucha juventud en paro y las cifras de paro en España son escandalosas. O sea, que esto de que pinta a España como un país maravilloso, como un país ejemplar, como un país que va hacia eso que llama la transición ecológica y que en fin, lo está pintando como un país maravilloso. Esto no es verdad. Pedro Sánchez es un embustero. Ya todo el mundo sabe que tiene una nariz así largo como Pinocho, dicho literalmente. Es una persona muy falsa, muy mentirosa, pero bueno, tiene mucha facilidad de palabra y alguna gente se lo cree. Pero os ha visto que lo que dijo Pedro Sánchez en el foro de Davos, de que España va tan maravillosamente bien, esto es falso. Todo esto que decía antes de las calles, que se ven tiendas o locales cerrados, esto, si la gente quisiera trabajar, que hay mucha gente que realmente quiere trabajar, podría meter un negocio de cualquier cosa, podría abrir un bar, podría poner una tienda de chuchas, podría poner una tienda de zapatos, o una tienda de ropa, o un local para reparar ordenadores, o cualquier cosa. Pero lo que ocurre es que España a los empresarios, a los autónomos, los asfixia mucho a impuestos y con muchas regulaciones, con muchas reglamentaciones, y así no es posible abrir negocios. Y por eso tienen que cerrar y hay tanto local abandonado por toda España. Y la economía española no está creciendo porque no se está trabajando, porque hay mucho paro y también porque hay mucha deuda pública. O sea que lo que dice Pedro Sánchez, que la economía española crece más que cualquier otra nación de Europa, esto es completamente falso. Hay muchas cosas que impiden el crecimiento de la economía, por ejemplo, pues los altos impuestos, las regulaciones a los que os exponía, pues la falta de libertades para las empresas, para los autónomos. O sea que hay muchas cosas que son para la rueda que las pone expresamente el gobierno socialista de Pedro Sánchez. Porque socialismo es esto, intervención estatal, asfixia a impuestos y cada vez más impuestos. Cada vez más leyes y más regulaciones pues que impiden la libertad de actividad económica, la libertad de poder trabajar bien, la libertad de poder competir. Y si esto pasa, pues esto de que crezca tanto España y vaya tan bien, esto es rotundamente falso. Es falso. Y además con la pandemia que nos obligó a estar encerrados en nuestras casas y que además el Tribunal Constitucional reconoció que era inconstitucional. Con la pandemia, pues, obligó a muchos restaurantes a cerrarlos, muchas tiendas a cerrarlas y se fueron a la ruina. Mucha gente se ha ido a la ruina. Y luego hasta las políticas ecológicas, pues, van mal para España. Porque ahora, por ejemplo, ayer me enteré de la noticia del derribo de una central térmica en Galicia. Una central térmica que lo único de malo que tenía era que era una central generadora de electricidad que
pues funcionaba con carbón. Pero ¿qué coño es esto de derribar una central eléctrica térmica cuando nos falta la electricidad? Cuando la factura de la luz cada vez más y más cara. El país necesita electricidad, la necesita abundante y barata, y él está destruyendo pues centrales térmicas. Y no es que las empresas, las propietarias de la central térmica las hayan querido destruir, sino que el gobierno, con la aplicación de esto que llama políticas verdes, políticas ecologistas o revolución verde o lo que se llame, lo sostenible, en fin, de todas estas tonterías de la Agenda 2030. Como son mandatos de la Agenda 2030, el gobierno los obliga a destruirlas. Entonces, esta central térmica, si no interesa una central que vaya con carbono, y mientras se pueda sostener con la electricidad que generan las otras plantas productoras de electricidad, pues la podrían haber conservado, mantenido, porque al menos el día que hiciera falta más electricidad y se producieran apagones por la razón que fuera, por lo menos tener una central que con carbón pudiera generar la electricidad que el país necesita. O bien, la empresa propietaria de la central térmica podría venderla a otra empresa para que la utilizara para otras cosas. Por ejemplo, para poner un almacén o para hacer una fábrica de lo que sea, dentro de lo que antes era la central térmica. No era necesario tener que destruirlo. Es una vergüenza que se estén destruyendo las fuentes de energía. Y tampoco hay para tanto con lo del tema, con lo del cambio climático y con lo de las emisiones de carbono. Porque el tema cambio climático también ha hablado Pedro Sánchez, que si imaginaos que en el año 2030, que si la temperatura subiera a 1 grado, no se hubiera regulado no sé qué, pues en el tema del cambio climático y en el tema de las emisiones de carbono, no se consulta a los científicos, no se consulta a los biólogos, no se consulta a los expertos de la materia. ¿Cómo está realmente la situación del clima en el planeta? ¿Cómo está realmente el tema de las emisiones de carbono? Y la realidad es que lo de las emisiones de carbono no es nada preocupante. Y lo del cambio climático, afortunadamente, hay un poquito más de árboles de los que había hace unos años atrás. Y se pueden plantar muchos más. Podemos tener un planeta mucho más limpio, con un medio ambiente mucho mejor. Y, en fin, podemos tener un mundo mejor. No es necesario estas leyes de la Agenda 2030, de destruir pantanos, de destruir centrales térmicas, de quitarnos los coches de combustible que van con derivados fósiles, que tampoco contaminan y tampoco hay para tanto en lo que respecta a la contaminación. Sí que es muy contaminante todo lo que es derivado de lo eléctrico, por ejemplo los vehículos eléctricos, camiones eléctricos, aviones, no sé si hay aviones eléctricos, coches eléctricos, trenes eléctricos. Los materiales que tienen que fabricar para hacer estas máquinas eléctricas, coches eléctricos por ejemplo, son muchísimo más contaminantes que las máquinas que van con combustibles fósiles. Y pues Pedro Sánchez va por esto, igual que Ursula von der Leyen ha presentado la propuesta y parece que tiene intención expresa de hacerla, de que se quieren suprimir todos los combustibles fósiles en toda Europa. Esto va a ser un desastre económico y muy gordo. Y va a ser también una merma grandísima de las libertades por toda Europa. Y es importante que lo tengáis en cuenta. De esto se ha hablado en la cumbre de Davos, y esta cumbre de Davos más bien es como una jaula de grillos. Y también un lugar, un foro donde solo van a discutir, a debatir la gente que interesa. La gente que interesa a la élite y al poder económico. El poder económico, el poder político depende de la élite. Y muchos intelectuales, muchos científicos, muchas personalidades diversas, porque las alternativas también existen. Estos no tienen su voz en el foro de Davos. Y fijaos, se ha hablado también de la tecnología, de la robótica, que esto también preocupa. De esto también lo habló Bill Gates, el tema de la inteligencia artificial, que va a aportar mucha más productividad, y también de esto de que se pretende la regulación de la inteligencia artificial. No sé si también ha hecho referencia a esto Pedro Sánchez. Y bueno, esto de decir que lo que se está hablando de la regulación de la inteligencia artificial significa que quieren poner más censura.
No tendría que haber ningún tipo de regulación. Bueno, un tipo de regulación, poner un poco de límites, vigilar un poco, por ejemplo, los abusos de los ciberdelincuentes, los hackers y ciertas determinadas cosas, pero para todo lo demás tiene que haber completa libertad de expresión. Fijaos que no se han hablado de temas, hay muchos temas que se han ido tapando, porque solo han hablado de los que les han interesado. Podemos hablar, por ejemplo, los problemas que realmente preocupan en el mundo, ¿cuáles son? Por ejemplo, la inmigración, el paro. En España, inmigración y el paro va muy vinculado. Hay mucho paro en España y no pega con la inmigración, que también tiene un coste muy elevado en dinero público. No se ha hablado, por ejemplo, de la delincuencia. La delincuencia también es un problema que preocupa mucho. En Europa está ocurriendo mucho el tema de la delincuencia y sobre todo proviene de la inmigración africana, sobre todo, porque no tiene la misma escala de valores con los europeos. Del tema de la inmigración no se ha hablado. Tampoco se ha hablado, por ejemplo, del tema de las pensiones. ¿Qué garantiza las pensiones de nuestros mayores? ¿Cómo se va a financiar? Otro de los temas que tampoco se ha hablado. Bueno, y qué más diría, de tampoco se ha hablado, otro tema importante que tampoco se ha hablado es el tema de la libertad de expresión. Hay mucha censura en los medios de comunicación que controlan la élite, la misma que convoca el Foro de Davos. Y el poder político también aplica mucha censura a los medios de comunicación. La prensa, las televisiones y también la está aplicando la inteligencia artificial. Se tendría que hablar de los problemas de estos, ya que vienen aquí a hablar y a discutir de problemas mundiales, que hay que preservar la libertad de expresión. Bueno, pues hay muchos temas de los que hablar, y lo que dijo Pedro Sánchez, en la mayor parte, casi todo lo que dijo era mentira. Sus políticas son nefastas, sus políticas son socialismo, que como decía Javier Milei, el socialismo lleva a la pobreza y a la falta de libertades. Y la Agenda 2030, esto socialismo, lleva a la pobreza y a la falta de libertades, a vivir cada vez peor. Y esto es lo que hay que tener en cuenta, la diferencia entre el discurso de Javier Milei y el de Pedro Sánchez y de otros líderes europeos que también entran dentro de la Agenda 2030. Todavía quedan temas por discutir y... bueno, lo que yo os he dicho, no se ha hablado de la inmigración, no se ha hablado del paro, no se ha hablado de la delincuencia, tampoco se ha hablado de la deuda pública que están arrastrando muchos países. La cuestión está de que los bancos centrales tienen que imprimir billetes de moneda como si así crearan la riqueza sin trabajarla. Y esto lleva a mucha más inflación. De esto tampoco no se ha hablado. Lo del tema climático, tampoco se ha hablado que existen otras alternativas, otras voces alternativas y tampoco se les deja ni hablar, ni debatir, ni proponer. Es importante. El tema de la salud también es terrible porque quieren poner pasaportes de pandemia, leyes de salud, vacunaciones obligatorias, nos están convirtiendo, que os quieren convertir a la gente, a los ciudadanos, cada vez somos más esclavos y menos libres, nos quieren convertir en cobayas humanos para experimentos pues, de vacunas, experimentos de medicamentos, y esto tampoco es la solución. Y esto lo quieren aplicar pues para tener un mayor control de toda la población por parte de las élites. Y en fin, lo que decía antes, también la libertad de expresión tampoco se ha planteado, tampoco se ha debatido. En un mundo que hasta el momento cada vez existe el peligro de que acabemos sin tener libertad de expresión. Aunque de momento todavía algunos nos podemos ir pronunciando con libertad de expresión. O sea, se han dejado muchas cosas en el calendario. Quedan algunas cosas por debatir, la inmensa mayoría de las cosas no se van a debatir, pero tienen fecha de caducidad. El foro se celebra en este año, es de unos cuantos días. O sea que, en definitiva, solo ha servido para que se les vea el plumero. Hemos podido conocer el maravilloso discurso de Javier Milei, un muy buen punto de vista de Javier Milei, y las falsedades que dicen personalidades como Pedro Sánchez, incluso como Joe Biden, presidente de Estados Unidos. Joe Biden no ha asistido a la cumbre de Davos, es muy viejo, está gastado,
parece que tiene demencia civil, un gobernante que no vale ni para presidente de Estados Unidos, y ha dicho que va a acelerar el impulso de la transición ecológica, la transición verde, y a lo que va a dedicar la fabulosa cantidad de 2 billones de dólares, una monstruosidad de dinero. Esto es lo que propone Pedro Joe Biden. Pero Joe Biden es un títere de las élites, igual como ocurre con Pedro Sánchez. Pero bueno, ya hace unos días en el caucus de Iowa, las primarias de Estados Unidos, pues Donald Trump ha conseguido una victoria aplastante dentro de su partido, compitiendo con otros candidatos y a gran distancia. Ha conseguido una tremenda victoria que va a ser pues la tónica de lo que quede del año ya para presentarse a la candidatura de presidente de Estados Unidos. Y Donald Trump no está por la Agenda 2030, está más en la línea de Javier Milei. Ojalá gane, porque Estados Unidos es un país poderoso y si gobierna un presidente que está más en línea de las libertades y más en contra del socialismo y todas las tonterías de esto que llama la cultura woke, dictatorial, de falta de libertades, libertad de expresión, por ejemplo. No olvidemos que a Donald Trump le censuraron su cuenta de Twitter, lo que ahora se llama X. Su cuenta de Facebook también fue censurada, y esto que era presidente de Estados Unidos o expresidente de Estados Unidos. Esto es una cosa que no se debería de consentir, no tendría que ser así, porque Donald Trump ha sido 4 años presidente de Estados Unidos y su opinión también debe de ser escuchada y ser tenida en cuenta y no censurarla. Por eso es importante que a finales de año, ojalá Donald Trump gane las elecciones en Estados Unidos. Lo digo porque, bueno, pues lo que os decía, con lo del foro de Davos se ha visto primero. Están los que están a favor de la Agenda 2030, a favor de la dictadura, a favor del totalitarismo, y los que están a favor de las libertades, como es el caso de Javier Milei, de la libre competencia económica, de la libertad individual, de la garantía a la propiedad privada y de mano muy dura contra la delincuencia, que esto también hace falta, porque los de la Agenda 2030 con la delincuencia son laxos, o sea, incluso los favorece, como si les interesara un mundo que hubiera delincuencia. La Agenda 2030 lo que busca es crear malestar, más malestar, políticas de malestar, por ejemplo, como las que está haciendo y está aprovechando Carles Puigdemont de crear malestar en España, y a la que en este juego pues participa Pedro Sánchez, haciendo una sociedad cada vez más deteriorada, de más malestar, para poder imponer una dictadura, la dictadura de la Agenda 2030, la dictadura de las élites. Esto es lo que pretenden. Luego está el otro bando, el que representa a Javier Milei y algunos otros países de Europa, como ahora de momento Ecuador, que pasa con problemas muy graves, o el del Salvador, que ha superado la delincuencia de una manera muy notable, y esperamos que pronto también Estados Unidos, con la inminente victoria de Donald Trump, que ya hace mucho tiempo que las encuestas dan la victoria a Donald Trump, y espero que así siga en el resto del año. Esperemos a ver en la próxima cumbre de Davos si Donald Trump ya es presidente de Estados Unidos, y a ver si las cosas cambian. No vamos por esta senda de la destrucción en las que nos están metiendo Pedro Sánchez, que como Bill Gates pues quiere que comamos insectos, quiere que haya más censura aplicada a la inteligencia artificial y a los medios de comunicación, quiere más intervención del Estado para tener a todos los ciudadanos más esclavizados, y esto son una serie de cosas que no nos lo podemos permitir. Pero bueno, va bien que se celebren foros como los del foro de Davos, para ver el plumero de cada uno de los líderes políticos, para ver el plumero de cada uno de los multimillonarios, empresarios, incluso de algunos intelectuales que están solamente al servicio de la élite y que no son unos intelectuales convencidos, es decir, unos intelectuales que crean ellos mismos, sino son unos intelectuales que su talento lo venden a terceros. Y esto, pues, también es una vergüenza. Bueno, amigos, hasta el próximo vídeo. Adiós. Tengáis muy buen día.